Saludos cordiales, somos del Grupo 11. Cordiales saludos. Maestría en Pedagogía de los Entornos Digitales. El presente video con el tema Introducción a la Robótica Educativa. Docente Dr. Jordenis Ramos López. Materia Gamificación y Robótica Educativa, Grupo 11. Robótica Educativa. Objetivo: demostrar las habilidades necesarias para planificar una actividad de clase con la incorporación de la robótica por medio del STEAM. Título de la unidad: la narrativa y la creación de historias. Docente: licenciada Caterina Villafañay, ingeniero Eli Vargas, licenciada Silvia Correa. Grado nivel secundario, asignatura Lengua y Literatura. Metas de aprendizaje: comprensión y análisis literario. Los estudiantes serán capaces de analizar, comprender estructuras narrativas básicas como inicio, desarrollo, clima y desenlace. En textos literarios, creatividad y expresión. Los estudiantes crearán una historia original que refleje su comprensión de los elementos narrativos y que utilice herramientas de robótica para dar su vida a su narrativa. Como integración de tecnología, los estudiantes utilizarán robótica básica para representar su historia, mejorando sus habilidades en programación y el uso de tecnologías emergentes. Contenido, concepto, temas, conceptos narrativos, introducción a la narrativa de elementos básicos de una historia, personajes, trama, ambiente, conflicto y resolución. Técnicas de redacción, estructura de la oración, coherencia, cohesión y estilo narrativo. Introducción a la robótica, uso básico de robots programables como Lego, Smith, Store o MBooks para representar escenas o secuencias de una historia. Programación básica, conceptos básicos o programación necesarios para controlar los robots. Secuencia, bucles, condiciones. Vocabulario clave: narrativa, tecnología, robot, historia. Conceptos previos de los estudiantes: conocimientos básicos sobre estructura, narrativas y elementos de una historia, familiaridad con la redacción y creación de textos narrativos cortos, nociones básicas de tecnología y programación, aunque no es necesario que tengan experiencia previa en robótica. Dentro de las habilidades se contemplan: el contenido de los estudiantes contendrán habilidades literarias, análisis de texto, redacción creativa, organización, ideas, habilidades tecnológicas, programación básica, uso de herramientas de robótica, habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad en la integración de tecnología y literatura. En procesos, los estudiantes serán capaces de escribir guiones, programación básica y resolución de problemas. A continuación, mi compañera Silvia Correa. Continuando con el trabajo, el tiempo disponible será de 4 semanas. Descripción de las actividades de aprendizaje. Para esto nosotros nos hemos propuesto 3 actividades. La primera actividad consiste en el análisis de cuentos cortos, en la cual la descripción, los estudiantes leerán varios cuentos cortos y los analizarán en grupos, identificando los elementos narrativos claves, por ejemplo, como personajes, el trama, el ambiente, el conflicto y la resolución. Posteriormente se realizará una discusión en clase sobre cómo estos elementos contribuyen al desarrollo de la historia. En los recursos, nosotros vamos a necesitar para esta actividad cuentos seleccionados, guías de análisis literario. La evaluación será la participación en la discusión y entrega de un análisis escrito de uno de los cuentos. Como segunda actividad, se ha planteado la creación de la historia original. Descripción. Cada estudiante o grupo creará una historia original utilizando los elementos narrativos discutidos. La historia debe tener un inicio, desarrollo, clímax y desenlace bien definidos. Luego se les permitirá que diseñen cómo representarían su historia utilizando robots. Recursos: la guía para la creación de la historia, herramientas de redacción, acceso a kit de robótica. La evaluación será la historia escrita y un plan para la implementación robótica. Como tercera actividad,
será la representación robótica de la historia. Descripción. Los estudiantes programarán los robots para representar una escena o una secuencia de su historia. Esto puede incluir el movimiento de los robots, interacción entre personajes o la simulación de eventos narrativos clave. Recursos. Necesitamos kit de robot, software de programación, espacios adecuados para la demostración. Evaluación. Presentación del proyecto robótico junto a una reflexión escrita sobre cómo la robótica ayudó a mejorar o representar su historia. Evaluación. Tendremos dos tipos de evaluación: evaluación formativa y evaluación sumativa. La formativa se evaluará de manera continua: la participación en clase, la capacidad de análisis, la creatividad en la creación de la historia y la implementación robótica. En la evaluación sumativa, al final de la unidad, se evaluará la historia final, la implementación del proyecto robótico y la presentación del mismo. Se utilizarán rúbricas para medir la comprensión literaria y el uso de la robótica, la originalidad y la aprobación del proyecto final. Materiales y recursos. Textos escolares, cuentos cortos, computadora como el software de programación para robots, el kit de robótica, guías de redacción y análisis literario, espacios adecuados para la presentación del proyecto. Como bibliografía sería todo lo que necesita el docente, al igual que el estudiante que va a necesitar de pronto también el libro de trabajo de la materia de lengua y literatura. Esto ha sido todo. Muchas gracias.